Muy buenas tardes, qué gusto estar aquí con ustedes en este live que voy a realizar junto a una persona que le tengo muchísimo cariño, como es Malena Pinto. Antes de darle la entrada a Malena, que ya debe estar por conectarse, quiero leer su currículum para que veamos o para que ustedes se enteren, que ya muchos la conocen, con quién vamos a estar conversando esta tarde. Así que voy a decirles quién es Malena Pinto. María Elena Pinto, mejor conocida como Malena, es educadora y facilitadora enfocada en el desarrollo de habilidades socioemocionales, habilidades de pensamiento, aprendizaje y liderazgo. Además, psicoterapeuta entrenada en terapia gestal y psicodrama, coach ontológico, master practitioner en programación neurolingüística, consultora en aprendizaje estratégico, facilitadora profesional de aprendizaje acelerado, egresada del Institute for the Future, Palo Alto, California, en los programas de especialización en Future Thinking y Forensic Essential, miembro fundador de la comunidad de practicantes de prospectiva Urgent Optimist del IFTF, doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza, España, magíster en Relaciones Internacionales de la UCB y licenciada en Estudios Internacionales UCB con diplomados en América Latina y España. Así que este es un resumen del currículum de mi amiga Malena Pinto. Además es profesora invitada de LIESA y de Leader Lab en el programa del Hub de Líderes. Así que voy a darle espacio para que Malena ingrese a la sala. Vamos a ver. Incorpore con nosotros. A ver si ya Malena está por allí. Hola Malena. Hola Lucía, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, yo te escucho perfectamente bien, pero no te veo. Quiero confirmar con las personas que están conectadas que por favor nos digan en el chat si nos escuchan a las dos y si nos ven a las dos. Así que si yo no te veo no importa mucho, porque te oigo muy bien. Bueno, te Quiero voy a decir, entonces. ya te escucho, pero no te veo tampoco. ¡Ah, no puede ser! Bueno, vamos Sí, a ver qué nos dicen por el chat. Yo tengo seguro. rato sin utilizar el live de Instagram, así que les pido disculpas desde ya si cometo cualquier equivocación o torpeza. Se ve y se escucha perfecto. Gracias, Gracias, Natalie. Natalie. Sí se ve y se escucha. Ah, bueno, perfecto, porque eso es lo importante. Ya yo, Buenísimo. sí, es exacto. Bien, mi Malena querida, hoy vamos a estar hablando de un tema en donde tú, lo que yo sé de eso, lo sé por ti, todo lo que tiene que ver con este tema de prospectiva, así que tú eres mi maestra en este tema de prospectiva, además de eh, alguien que forma parte del equipo de Leader Lab en el Hub de Líderes y tratas este tema. Eres la persona encargada de trabajar con los líderes sobre este tema. Así que vamos a comenzar por el principio. ¿Ok? Malena, te lanzo la primera pregunta para las personas que nos están acompañando. ¿Qué es la prospectiva? ¿Qué es la prospectiva? Yo estoy saludando, por cierto, Gerard. Hola, Gerard. Hola Gerald, hola a todos. Bueno, Lucía, muy buenas tardes nuevamente y súper agradecida y honrada de poder compartir este espacio. Mira, ¿qué es la prospectiva? Yo quisiera definirla como en dos planos y de una manera muy sencilla. Ciertamente es una disciplina científica, ¿verdad? Pero pudiéramos considerarla también o verla también como una habilidad. En este caso es una habilidad de pensamiento. ¿Y de qué se ocupa esta disciplina y este conjunto de habilidades que desarrollamos con base en la disciplina científica? Bueno, es la habilidad que nos permite explorar el futuro, ¿ok? Que nos permite anticiparlo. El futuro o el porvenir tiene unas características muy particulares y es que en rigor no existe. Eh, por eso es que hablamos del futuro o del porvenir, pero no necesariamente lo llamamos destino, ¿no? Si hablásemos del destino, estaríamos hablando de algo que está predeterminado, preestablecido, ¿no? Entonces, esto de anticipar el futuro consiste, o de explorar el futuro,
consiste en hacer ejercicios de imaginación, porque el futuro primero existe en nuestra imaginación y luego se va a materializar en la realidad, ¿verdad? Bueno, consiste en hacer ejercicios de imaginación fundamentada acerca de cuáles pudieran ser futuros posibles. Y fíjate que utilizo la expresión imaginación fundamentada. Eso significa que esto no es un ejercicio de dibujo libre, ¿ok? O de pleno wishful thinking, lo que a mí me gustaría que ocurriera, ¿no? Eso podemos imaginarlo también, ¿no? Pero para hacer ejercicios de prospectiva o de anticipación de futuro, que son procesos rigurosos, sistemáticos, ¿verdad? Bueno, nosotros necesitamos emplear una data, necesitamos basarnos en información. Entonces, por eso es que decimos que lo que hacemos es visualizar posibles rutas de futuro con base en una información, ¿verdad? Que es la que nos permite hacer ese proceso de anticipación o de visualización de futuros posibles. Tú hablaste, dijiste una palabra al inicio de lo que estabas comentando, dijiste el futuro tiene unas características. Uh -huh, uh Eh, -huh, y cuáles serían esas características a las que hay que prestarle atención uh -huh. cuando estás haciendo este tipo de ejercicios? Ujú. Sí, mira, la característica quizás más notable tiene que ver con esto que decía de que no existe. Es decir, yo no puedo decir que ya nuestro futuro está preestablecido, ni el tuyo o mío personal, ni el del Leader Lab, ni el del país en el cual te encuentres mientras nos escuchas, ¿verdad? No, el futuro es algo que está en proceso de construcción. Lo podemos explorar, pero sobre todo y lo importante de que no exista plenamente es que podemos influir en él, podemos construirlo, ¿ok? Y de allí precisamente el nombre que pues ustedes le dieron a este live, ¿verdad? O sea, el futuro es algo que está en proceso de construcción y está en proceso de emerger, ¿no? ¿Eso qué significa? Que se van dando en el día a día elementos, procesos, primero incipientes, pero luego más sólidos de cambio, que a nosotros nos dan elementos o insumos para primero hacer el ejercicio, digamos, de exploración de los futuros, ¿verdad? Pero también el ejercicio de, digamos, establecer planes estratégicos de acción para propiciar que se materialicen futuros cercanos a lo que nosotros deseamos, a lo que a nosotros nos gustaría que ocurriera en la realidad. Entonces, te diría que esas son dos características fundamentales, que no existe, solamente existe en nuestra imaginación, ¿verdad? Que podemos influir en él y que es algo que está constantemente emergiendo. No es que el futuro aparece de la noche a la mañana. ¿Qué es el futuro? Bueno, un conjunto de cambios, ¿verdad?, que nosotros vamos a observar de aquí a un cierto tiempo. También un conjunto de continuidades, porque el devenir humano se caracteriza porque siempre hay una combinación de transformación, pero también de continuidad. Entonces, cuando hablamos del futuro, estamos hablando de un momento en el porvenir en el cual vamos a observar que se han materializado ciertos cambios, ¿verdad? En los que nosotros podemos influir, pero también van a permanecer algunas cosas, pues de las que ya conocemos o tal como las conocemos hoy en día. Eso que tú estás diciendo, Malena, me hace traer a la mesa algo que veo comúnmente, Mm, ¿ok? En el ámbito empresarial y básicamente en el rol de los líderes. Tú mm, estás diciendo, ajá, que es para acercarnos al futuro deseado con base en las evidencias, no es un dibujo libre, mm. dijiste, sino que para ir construyéndolo lo más parecido a lo que nosotros querramos, pero que tiene que de alguna forma estar acompañado de ese tránsito que va viniendo, o sea, no es algo que yo puedo empujar a mi capricho, sino es algo que voy construyendo con las evidencias de las tendencias que están ocurriendo. Corrígeme si Ujú. no. Sí, ¿Sí? que algo que vamos a construir basándonos en esas, bueno, yo prefiero utilizar el término megatendencias y es algo que podemos definir en breve, pero Ujú. también, Lucía, lo construimos haciéndonos conscientes de lo que emerge,
y por eso decíamos que, bueno, una de las características importantes del futuro es que va emergiendo. Y esto es especialmente importante en la actualidad, Lucía, y todos los que nos están escuchando. Si algo caracteriza el momento que estamos viviendo actualmente, es que estamos viviendo una era de transformación constante, ¿verdad? Y hay procesos de cambio. A ver, todo proceso de cambio que llega a tener cierta envergadura, que llega a tener cierta duración en el tiempo, ¿verdad? O profundidad o impacto, ¿verdad? Siempre inicia por algo pequeño, diríamos que por una disrupción incipiente, ¿verdad? Y en este proceso de nosotros explorar el futuro y sobre todo liderar el futuro, es muy importante estar abiertos a esas disrupciones, a esos elementos novedosos, a esos cambios incipientes que van surgiendo momento a momento. Ey, ey, Porque, bueno, perdona que te interrumpa, Male, no, justo allí, porque dijiste estar abiertos a esos cambios que van surgiendo momento a momento, y era lo que quería poner sobre la mesa de las principales dificultades que me consigo y es que tú mencionaste dos cosas, la apertura y la conciencia, ¿ok? De estar y de ser grandes observadores de eso que está emergiendo. Sin embargo, yo lo que he visto es que la mayoría de las veces los líderes ejercen su rol a partir de su opinión y de su postura personal ante la vida y no a partir de la conciencia o a partir del darse cuenta o a partir de la observación o a partir de mirar eso que está emergiendo, sino de lo que desea, de lo que piensa, de lo que opina, de aquello que considera que es verdad basado en sus mapas y en su apreciación. mm, No sé ujú, cómo, si esto termina siendo una interferencia, porque pareciera que se trata también ujú. de incorporar competencias más sofisticadas de las que estamos acostumbrados a utilizar en el día a día, ¿no? Sí, sí, absolutamente, Lucía. Y fíjate, no es que tus apreciaciones o tus deseos, ¿verdad? Lo que a ti te gustaría, no es que eso sea eh, despreciable, vamos a decir, no es que eso no tenga importancia, ¿verdad? Pero al ejercicio que estamos invitando acá, y es lo que hacemos justamente en el Hub de Líderes y en los otros espacios en los que estamos trabajando en este tema, ¿no? Es el ejercicio de comprender que ese proceso de construir el futuro, tal como tú lo dijiste con las palabras precisas, requiere unas competencias más sofisticadas, ¿no? Fíjate que es lo que nos suele pasar en relación con el futuro, ¿no? Voy a como que a colocar varios hechos sobre la mesa, ¿no? Primero, nuestro cerebro evolucionó para anticipar el futuro. Ese es un rasgo evolutivo del cerebro humano, al punto de que hay estudiosos, Martin Seligman, que quizás muchos conocen por bueno, por ser el gran pionero, el creador de la psicología positiva, ¿no? Él es uno de los que, a partir de sus estudios, dice, miren, lo que distingue el cerebro del ser humano realmente de otros animales, no es solamente que tiene la capacidad de pensar, es que además tiene la capacidad de pensar en el futuro. Bueno, esa habilidad para anticipar el futuro ha surgido como un rasgo evolutivo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nuestro cerebro se acostumbra y se siente muy bien en lo conocido, en lo cotidiano, ¿verdad? Y muchas veces quizás el error más frecuente que cometemos cuando queremos mirar al futuro, cuando imaginamos al futuro, es que lo miramos desde nuestros esquemas mentales del pasado, ¿verdad? Además, fíjate, venimos de una era, un largo periodo de tiempo que se desarrolla sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial hasta quizás los años 50, 60 entrados, inicios de los 70, ¿verdad? En donde yo creo que incurrimos un poco en lo que pudiéramos llamar la ilusión del control, un pensamiento muy lineal que nos hacía ver que, bueno, que si ocurría A, después iba a ocurrir B. Nosotros venimos de ese paradigma del control, del pensamiento lineal, y resulta que estamos ahorita en una era en donde los cambios y las transformaciones se han acelerado. Entonces, ese pensamiento lineal
no nos funciona. Entonces tenemos un cerebro que quiere mantenerse apegado a esa idea de que después de A puede venir exactamente B y después de B va a venir C, porque bueno, eso nos da como mucha tranquilidad, pero resulta que el mundo no funciona así. Entonces, la exploración del futuro, la anticipación del futuro, lo que hace es entrenar nuestro cerebro, que está preparado, está preacondicionado para imaginar el futuro, pero para que llevemos esa habilidad a un nivel superior, de forma tal que trascendiendo ese pensamiento lineal y permitiéndonos, por ejemplo, incorporar lo emergente o la novedad, que es algo que siempre como que nos pone en alerta, porque esa es una característica también del cerebro, ¿verdad? Nosotros podamos enriquecer esos procesos de imaginación acerca del futuro. Y en lugar de quedarnos con una simple proyección desde el momento presente, bueno, es que el futuro va a ser más o menos parecido a lo que tenemos hoy en día con quizás algunos ingredientes diferentes, ¿no? El futuro no funciona así, como esa proyección lineal. Entonces, esta habilidad, cuando la entrenamos, ampliamos la perspectiva. Podemos visualizar un término que se utiliza mucho en esta disciplina, distintos escenarios, distintos posibles futuros. ¿Y eso qué efecto tiene? Eso tiene el efecto de, si lo llevamos al ámbito del liderazgo, de que fortalece nuestro liderazgo, porque nos permite tener una visión mucho más rica, mucho más amplia, diríamos que mucho más consciente acerca de la realidad, ¿verdad? Y contamos entonces con mejores elementos para nosotros tomar nuestras decisiones en el momento presente, tanto para prepararnos ante aquellos posibles futuros que, sea que nos gusten o no, necesitamos estar preparados para ellos, ¿verdad? Como para hacernos conscientes de qué podemos hacer en el marco de, bueno, las megatendencias y los procesos que se están dando para propiciar que ocurra aquel futuro que a nosotros nos parece más apetecible, eso que llamamos el futuro deseado dentro de la disciplina. A Y ver, creo que acá hay un elemento clave que quiero destacar porque tú lo trabajas, bueno, Leader Lab lo trabaja mucho, Lucía, que es el tema de los niveles de conciencia, ¿ok? Yo puedo liderar y quizás tendríamos que colocar entre comillas, desde el miedo, ¿verdad? Yo puedo dirigirme al futuro desde el miedo, puedo dirigirme también desde el coraje, ¿verdad? O puedo dirigirme desde el optimismo, aún siendo consciente de que, bueno, no todo es color de rosa, vamos a decirlo así, de que me voy a enfrentar a una serie de retos, de obstáculos, pero según el nivel de conciencia en el cual yo me ubique, ¿verdad? Mi proceso de liderazgo va a ser dramáticamente distinto. Y esta disciplina o esta habilidad del pensamiento de futuro, pues definitivamente es algo que nos ayuda a movernos en ese nivel de conciencia y por lo tanto encaminarnos al futuro desde una actitud y una visión completamente distinta, por decirlo de alguna manera. sí, es que eso que estás mencionando, Malena, y que qué bueno que lo conectas con el tema de los niveles de conciencia, porque se me venía a la mente la reflexión sobre que es una forma evolutiva de pasar de la mera sobrevivencia a la manera de repente más proactiva, sin querer decir esto que las cosas van a pasar exactamente como uno quiere, porque también la Exacto. aceptación, ¿ok? La aceptación también forma parte de un alto nivel de conciencia, pero de una manera más proactiva y menos desde la victimización o desde una apreciación catastrófica de la incertidumbre, nos Exacto. podemos aproximar, ¿no? A lo que es una parte de la vida, que es cómo vamos construyendo a partir de los escenarios que existen, cómo vamos construyendo y alcanzando nuestras metas. Totalmente, totalmente. Y fíjate que la imagen que me viene a la cabeza escuchándote, Lucía, es que liderar el futuro es como surfear una ola, ¿ok? Un surfista, ¿verdad? El surfista que es experto, digamos, que se ha preparado, que se ha entrenado para la práctica de este deporte,
¿qué es lo que hace? Él va leyendo momento a momento esa ola. Él no controla la ola, él no decide cuándo viene la ola, ¿verdad? Él no establece el tamaño, la potencia de la fuerza con la que viene esa agua. Él va leyendo momento a momento eso que está ocurriendo, cómo va emergiendo. Y por supuesto, él va trazando su estrategia como surfista. ¿Para qué? Bueno, para hacer un proceso, ¿verdad? Que es incluso visualmente maravilloso observar una persona que es capaz de superar, ¿no? La fuerza de esa ola para mostrar un espectáculo, como te digo, que puede ser muy hermoso de observar, ¿no? Y lograr llegar a la orilla, ¿verdad? Totalmente en condiciones, ¿no? Entonces es eso, es que sí, yo quiero lograr unas cosas, yo quiero llegar a un futuro que se acerque a lo que deseo y a la vez entonces desarrollo esa actitud de apertura a fluir con lo que va surgiendo y con un conjunto de fuerzas que están presentes en el contexto y que nosotros tenemos que leer, ¿no? Eso, Y fíjate algo, tú mencionaste, Lucía, la palabra incertidumbre y quisiera hacer un pequeño foco allí porque eh, se ha estudiado mucho cuáles son los efectos en las personas, ¿verdad? De utilizar estas habilidades de anticipar el futuro. Y quisiera mencionar algunos efectos importantes. Uno de ellos tiene que ver precisamente con el manejo de la incertidumbre, ¿no? Y es algo que la experiencia que hemos tenido en LeaderLab es interesantísima, porque los líderes que llegan al Hub de Líderes de los aspectos que se miden antes y después del proceso, bueno, el aspecto en el cual siempre evidencian puntuaciones más bajas es la relación con la incertidumbre, ¿verdad? Y lo que observamos a lo largo del proceso es que la capacidad para relacionarnos con la incertidumbre va cambiando. Bueno, la exploración de futuro, junto, por supuesto, con otras herramientas que se trabajan en el hub, ¿verdad? Permite, entre otras cosas, eso, que nuestra relación con la incertidumbre cambia. Dejamos de verlo como algo plenamente amenazante para pasar a entender que de lo que se trata es de comprender y de darle significado a un conjunto de cosas o de situaciones o de condiciones o de fuerzas, los nombres que querramos utilizar, ¿verdad? Que se están dando en el entorno, pero que si las observamos simplemente desde una mirada no entrenada, lo que hacen es crearnos mucha ansiedad y mucha confusión. Entonces, la habilidad de pensamiento de futuro nos permite leer, comprender eso que está ocurriendo y entonces darle un significado y en función de eso desarrollar estrategias. Pero es que hay otro efecto súper importante del uso de este tipo de habilidades. Y es que, por una parte, todas las personas que han venido utilizando las habilidades de pensamiento de futuro refieren que su sensación de poder influir en el futuro, eso que en inglés se llama el agency, ¿no? El que yo puedo ser protagonista en lugar de víctima, algo que tú decías hace unos minutos, ¿verdad? Yo puedo ser protagonista y co-creador de ese futuro en lugar de una víctima del futuro. Bueno, eso aumenta, porque yo me hago más consciente de cómo puedo surfear esas olas, ¿verdad? Desarrollamos mayor empatía, disminuye nuestra ansiedad o somos capaces de gerenciar mejor aquellos aspectos emocionales que están asociados a la ansiedad. Entonces, los efectos positivos de esto para cualquier persona, pero indudablemente para los líderes, son notables, la verdad. sí, aquí es muy interesante porque a lo largo del tiempo y desde que existe la psicología, ese tema de cómo ponerte en el pasado significa que vas a estar conectado con la depresión, con la tristeza y estar pensando en el futuro de manera catastrófica, te va a conectar con la ansiedad y entonces la invitación a estar en el presente. Esto de la perspectiva, definitivamente apelando a habilidades mucho más sofisticadas, te hace entender el valor enorme que tiene el pasado, ya no desde una perspectiva de conectarte para sufrir o para lamentar, y el Ujú. valor enorme que tiene
tomar todo eso que aprendiste para poder comprender el futuro y poder sacar, amplificar la mirada Ujú, e incorporar la novedad en el mismo momento en que va surgiendo. Eso que tú dijiste de la ola, ujú. el deportista no espera que la ola esté formada y que ya sea un gran evento. Él está entendiendo todo lo minúsculo que va sucediendo y todo el proceso que va sucediendo hasta que la ola ya está en pleno Sí, desarrollo. Pero para eso tiene que utilizar toda su experiencia del pasado, ya no desde la posición, volvemos, de víctima o desde el ujú, lamento o ujú, desde lo que no sucedió, sino ujú. como una suma enorme para crear o proyectar el futuro de una forma totalmente diferente. Yo quería Sí. aquí aprovechar porque tú hablaste de las megatendencias y qué Ujú. diferencia hay y por qué son tan importantes con respecto a las tendencias a corto plazo. ¿Qué son Excelente. y cómo se diferencia? Y, ajá, cuéntanos un poco sobre eso, Malena. Sí, sí. Bueno, allí lo primero que tendría que decir es que hay un tema aquí de terminología, ¿no? Eh, a mí particularmente, o yo coincido, digamos, con esa escuela que habla, que establece una distinción entre dos grandes tipos de procesos, ¿no? Mejor dicho, entre lo que son unos procesos que llamamos megatendencias y otro tipo de factores o variables que influyen en el futuro, que es lo que llamamos señales de cambio, ¿no? Las megatendencias hacen referencia a procesos que son profundos, ¿verdad? Procesos de cambio, ¿no? Tienen que ver con un conjunto de factores que nosotros con bastante certeza podemos señalar que van a seguir teniendo un impacto en el futuro. Entonces, una megatendencia se caracteriza porque ya viene con un cierto tiempo de duración. Normalmente hablamos de que es mínimo una década que tiene en desarrollo este proceso de cambio, ¿verdad? Que es algo profundo, que puede tener un impacto tanto a nivel global como a nivel local, ¿verdad? Y que no es algo que sea, ese proceso no es fácilmente no lo podemos revertir con facilidad, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy claro de lo que es una megatendencia es lo que es el cambio climático. Fíjate que estamos hablando de un proceso o un conjunto, ¿verdad? Un clúster de procesos de cambio que ya tienen mucho más de una década de duración, tienen alto impacto, afectan global y localmente, y no es algo que nosotros podamos frenar o revertir de inmediato. No significa eso que no podamos hacer cosas frente al cambio climático, pero lo que quiero decir es que el cambio climático no va a desaparecer de la noche a la mañana, por muchas decisiones que tomemos en este momento. Va a tomar un tiempo. Ya eso viene con una cierta inercia. Entonces, las megatendencias son factores que van a seguir moldeando los hechos del futuro, lo que pueda ocurrir en el porvenir, pero que también hablan de esos elementos que ya vienen del pasado, ¿no? ¿Por qué quizás no utilizar el término tendencia, ¿no? Eh, Porque tendencias es un término que en distintas áreas se emplea con un significado diferente. Por ejemplo, en marketing, las tendencias se refieren a una cosa, pero en exploración de futuros referiría a otra, ¿no? Entonces, es importante distinguir esos procesos de gran calado que llamamos megatendencias de otro tipo de situaciones de cambio que están desarrollándose, que son más a corto plazo, que quizás tienen menos tiempo serificándose. Por ejemplo, aquí probablemente tenemos personas que están conectándose desde distintos países, pero bueno, en mi caso que estoy afincada en Venezuela, ¿verdad? Hay un proceso, un patrón de cambio, no estoy hablando de una megatendencia que se está dando en Venezuela, por ejemplo, que tiene que ver con cambios en nuestra conducta como consumidor. Fíjate que este cambio, que es un poco más de menor magnitud, tiene menos duración en el tiempo. Nosotros lo estamos observando de unos 3 a 4 años hacia acá. Entonces, fíjate que hablamos de un periodo de tiempo más acotado y de algo que precisamente porque no tiene esa profundidad y esa duración, es más fácil de revertir, ¿ok? Entonces, las tendencias pueden ser
efímeras, mientras que las megatendencias ya estamos hablando de otra cosa, pues de un proceso que es profundo y que podemos tener bastante certeza, por no decir certeza absoluta, porque la certeza absoluta, por lo menos en la exploración del futuro, no existe, ¿verdad? Bueno, que van a tener una influencia en cómo van a ser los eventos o cómo puede ser el porvenir. Eh, Malena, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, te escucho perfecto. Ok, Ujú. ok, chévere. Quería preguntarte, porque hablaste de la parte de esta tendencia de que no se puede utilizar como una mega tendencia. Sin embargo, Mm. sí me gustaría saber si los líderes en las empresas, que tú dijiste, bueno, la del consumidor viene cambiando, pero eso no es una mega tendencia, pero los líderes en las empresas pueden beneficiarse de estas tendencias o megatendencias en Ujú. sus industrias. ¿Pueden, de qué manera pueden utilizar Absolutamente. esta ciencia? Sí, fíjate, vamos a ponerlo de la siguiente manera, ¿no? Hacer exploración de futuros es como decirte que vamos a construir una figura con unos legos, ¿verdad? Y vamos a tener distintos tipos de piezas. Cuando nosotros construimos o imaginamos visiones de futuros posibles, ¿verdad? Los podemos llamar imágenes del futuro, podemos llamarlos escenarios, ¿verdad? Bueno, esas distintas formas que puede tomar el futuro que vamos a construir con esos legos, bueno, requieren distintos tipos de piezas. Y pudiéramos hablar de tres piezas en particular que es de interés, por ejemplo, para los líderes de la organización, de toda organización, tener en mente. Un tipo de piezas son las megatendencias, estas grandes fuerzas de cambio. Y pudiéramos mencionar algunas en particular que creo que son especialmente importantes en este momento, ¿no? Otro tipo de piezas más chicas, ¿verdad? Es lo que llamamos entonces tendencias o patrones, ¿verdad? Estamos hablando de cambios que se están dando, ¿verdad? Pero que tienen quizás menor impacto, menor calado, menos profundidad, tendencias. Y lo otro es lo que llamamos señales de cambio o señales de futuro, también se les da ese nombre. ¿Qué es una señal de cambio o una señal de futuro? Un cambio que está apenas incipiente, ¿no? Yo siempre hago la analogía de la siguiente manera, ¿no? Una señal de cambio es una semilla que está germinando, ¿verdad? Esa semilla, si se dan las condiciones apropiadas, tanto del cuidado que tú le puedas brindar como de un conjunto de condiciones del entorno, esa semilla va a seguir desarrollándose para convertirse primero en una planta quizás pequeñita y luego se va a convertir quizás en un árbol, ¿no? Si estamos hablando de la semilla de un árbol, ¿no? Va a llegar a un pleno desarrollo. Pasa de algo que apenas está emergiendo, que es esa semilla que germina, una señal de cambio, a convertirse en algo establecido. Esa planta ya desarrollada, ya hablaríamos allí de la megatendencia, ¿no? Y en el transcurso del proceso, ¿verdad? En que está desarrollándose, hablaríamos de las tendencias. Entonces, esos tres tipos de información, ciertamente los líderes por una parte necesitan identificar cuáles son esas señales de cambio, cuáles son esos patrones o tendencias o procesos, digamos, de carácter intermedio y cuáles son esas megatendencias que están moldeando o que tienen el potencial para moldear lo que puede o lo que podemos hacer de cara al futuro. Reunimos esa información y lo que hacemos es darle significado a esa información. Bueno, por supuesto, empleamos un conjunto de técnicas, de herramientas para con esa información de base nosotros poder vislumbrar, mira, cuáles pudieran ser futuros posibles para esta organización en particular. Bueno, el futuro A, el futuro B, el futuro C. Y entonces eso nos da un abanico de situaciones para las cuales nosotros podemos tomar decisiones, prepararnos, evaluar cuáles son nuestros espacios de oportunidad o cuáles son los retos a los que nos a los que nos pudiéramos estar enfrentando. Sí, yo veo, por ejemplo, muchos de los clientes con los que hemos trabajado tienen una tendencia muy tradicionalista frente a la gerencia, ¿ok? Mm, Tienen como esa inclinación hacia liderar o dirigir las organizaciones desde lo conocido, mm, desde ir mm,
¿Ves? ¿Cómo? Y hay otras que de todas uno las observa y dice, bueno, estas empresas tienen más la tendencia de la innovación, de la apertura al cambio y menos resistencia al cambio, como tienen de repente las empresas más tradicionales. ¿Cómo ves tú esto de equilibrar estas necesidades de repente de innovar con la de mantener eh, esta, esta tendencia más tradicional de llevar una organización, de repente una organización que está muy estructurada, con muchos protocolos, procesos, con mucha Ujú. burocracia de repente? ¿Cómo se equilibra esto con eso? Mira, qué buena pregunta. Y diría varias cosas, Lucía. Primero, digamos, dejaría sentado que el porvenir no van a ser solo cambios. Es decir, cuando nos observemos a nosotros como organización o como personas de aquí a 5 años, a 10 años, no todo va a haber cambiado. O sea, de cara al porvenir siempre va a haber cambio y continuidad. Es decir, no hay que tampoco tenerle prurito o desechar los elementos de continuidad. Porque lo cierto es que también hay que reconocer que como seres humanos necesitamos algunos elementos mínimos como de estabilidad. Yo creo que la clave aquí, Lucía, está en entender qué es, o sea, saber diferenciar qué es lo que nos otorga esa estabilidad que es necesaria para caminar hacia el futuro, ¿verdad? Y qué es aquello ante lo cual necesitamos también desarrollar la fluidez para estar abiertos a lo emergente, a lo disruptivo, a lo innovador, a lo cambiante, ¿verdad? Por ejemplo, es muy deseable en las empresas que las empresas y en las personas también, por supuesto, tengan unos valores, ¿verdad? Quizás hoy en día, por ejemplo, que tengan un sentido de propósito. Es como decirte unos rasgos esenciales que te dan tu personalidad, bien sea como individuo o como organización. Pero a la vez también es necesario, sobre todo en la actualidad, ¿verdad? Desarrollar agilidad, que es la capacidad de tú navegar eso que se está transformando, navegar en un contexto en el que todo está en constante cambio, en continua fluidez, ¿verdad? Sí, tú te guías por tu brújula, que son tus valores, tus principios, etcétera, etcétera, pero te vas manejando también con lo que va surgiendo. Y hay un hecho, digamos, que no pudiéramos, no debiéramos descartar acá como líderes particularmente, ¿no? Si tú quieres que tu empresa, tu organización permanezca en el tiempo, es importantísimo que estés, que estés abierto a los cambios, porque, por ejemplo, una de las grandes megatendencias de cambio, Lucía, que tenemos en este momento a nivel global, tiene que ver con todo lo que está pasando a nivel sociodemográfico, ¿verdad? La pirámide poblacional, digamos, a nivel global, y eso tiene expresiones específicas a nivel local también, ¿no? Está cambiando, está irrumpiendo cada vez más en escena, y eso las organizaciones lo pueden ver claramente. Bueno, nuevas generaciones como la generación millennial, y ya estamos hablando de el peso que va tomando la generación centennial. Entonces estamos hablando de una parte de la población mundial, ¿verdad? Que, bueno, tiene visiones de mundo distintas, tiene incluso valores quizás más arraigados que las generaciones previas. Lo vemos, por ejemplo, en los temas de sostenibilidad. La generación centennial es particularmente consciente, ¿no? Digamos, de estos temas ecológicos, de la sostenibilidad, etcétera, ¿no? Si tú quieres que tu organización perdure en el tiempo, también tú tienes que estar dando respuesta a esas necesidades que van emergiendo, bueno, producto, por ejemplo, de los cambios sociales que se van dando. Ah, que lo puedes hacer desde unos valores, desde unos principios que te sostienen, ¿verdad? Que te dan identidad, perfecto. Pero indudablemente que estamos en un momento en el tiempo en el cual parte del reto que tenemos los líderes en los espacios, en los ámbitos en los cuales nos estemos desenvolviendo, ¿verdad? Es ser conscientes
preservar aquellos elementos que nos dan centro, ¿verdad? Que nos dan piso, que nos dan solidez, que nos dan permanencia, pero también desarrollar o cultivar la habilidad para ser ágiles, para fluir con lo que está en proceso de Tú transformación. estás diciendo algo muy actual, Malena. Bueno, todo lo que has dicho de principio a fin es muy actual. Eh, Quería ponerle el foco, por ejemplo, este tema generacional es muy interesante porque está conviviendo mucho en la organización y cuando estábamos hablando de esto que nos da, que nos ancla, pero la agilidad y todo esto, cosas como, por ejemplo, hoy lo veía en un trabajo que estábamos haciendo, veía como uno de los valores de las empresas, que es un valor que están en revisión, que tiene que ver con compromiso, pero visto desde la entrega, desde priorizar el trabajo bueno, los resultados del trabajo, la organización como lo más importante, y la necesidad actual de la generación es muy sana, por cierto, del equilibrio vida personal, vida laboral. ¿Ok? Exacto. Uh -huh. ¿Ves? Entonces, eso que empieza a generar un enfrentamiento, una visión muy distinta, que al final yo estoy segura que más adelante se va a imponer lo del Sí. equilibrio, porque la conciencia tiende a expandirse y a buscar justamente aquello que es mejor para lo humano, lo que hemos visto últimamente. Uh -huh. Y el equilibrio vida personal, vida laboral es algo bueno, ¿ok? Pero Totalmente. ese tema que viene como un poco más baby boomer o generación X, en donde se medía en la calidad del trabajador porque era alguien que vivía para trabajar, se esforzaba y estaba en la organización, y cómo ese punto de resistencia, pero que definitivamente yo pienso que esto viene como una mega tendencia que tiene rato mostrándose y que se va a imponer de alguna forma. Sí. Entonces, bueno, aquí vas a comentar, cuéntame. No, no, que es así y que fíjate, mm, por eso es que quizás una palabra muy apropiada en este contexto de lo que estamos conversando, Lucía, es la palabra fluidez. O sea, ¿qué puede tener de negativo el que cada vez más busquemos, sí, ser productivos, pero hacerlo en bienestar? Además que se están dando unas condiciones que crecientemente van a favorecer que podamos lograrlo. O sea, fíjate, otra megatendencia importantísima en este momento es sin duda lo que se ha llamado la revolución tecnológica, que tiene muchas expresiones, o sea, tiene distintos elementos. Ahí está biotecnología, nanotecnología, X, ¿no? Transformación digital. Y hay un aspecto en concreto que del año pasado para acá, sí, un par de años para acá está dando mucho que hablar, que es la inteligencia artificial. Bueno, van surgiendo cada vez más aplicaciones de inteligencia artificial que nos van a permitir lograr el doble en la mitad del tiempo, ¿no? Con lo cual vamos a tener más tiempo disponible para, sabes, compartir con la familia, ocuparnos de nuestra salud, hacer ejercicio, cultivar el aprendizaje. Ah, que sí, que también necesitamos estar alertas, atentos a potenciales consecuencias no deseadas de la inteligencia artificial. Sí, por supuesto, eso forma parte de, de las reflexiones que necesitamos hacer en este momento, ¿no? Pero si yo me cierro de antemano a que no, o sea, porque yo soy generación X, entonces yo crecí con esta idea que tú mencionabas de que hay que sacrificarse incluso en aras de la productividad, pero si hay otra mejor manera de hacerlo, ¿por qué no hacerlo así? ¿Verdad? Entonces, allí es que viene este balance entre, sí, aspectos que yo preservo, porque, insisto, me dan centro, me dan solidez, me dan piso, me aportan tranquilidad, pero también tener la habilidad y la agilidad para fluir con cambios que se están dando, y que de lo que se trata es que los incorporemos y los gerenciemos, los conduzcamos de manera que sean para beneficio de todos, ¿ok? No solamente para beneficio de unos pocos, beneficio de todos, y un beneficio real, que no estemos, digamos, creando
peores problemas a futuro por resolver algo muy en lo inmediato. Esa posibilidad está planteada. Yo diría, ya para ir cerrando, voy a poner una reflexión aquí y luego te voy a pedir, Malena, un consejo que quiero que le dejes a las personas que nos están oyendo en vivo y a quienes nos van a oír en diferido, sobre todo a los líderes, a los empresarios que desean prepararse para los desafíos del futuro. Yo voy a poner aquí la reflexión de que en definitiva, para poder aprovechar todas estas posibilidades, todas las posibilidades que incluso tenemos enfrente de nuestras narices o se están comenzando a gestar y que sencillamente no las aprovechamos porque no las entendemos, no sabemos cómo aprovecharlas, no las miramos, no somos conscientes de ellas. Una de las principales habilidades que estamos tarde ya en dominarla, en aprenderla, tiene que ver definitivamente, y esto no es un cliché, esto cada vez lo veo más, más cotidiano, es el tema de la inteligencia emocional. Es, Absolutamente. y tú lo mencionaste con los niveles de conciencia que están muy vinculados, que tienen mucho que ver, pero que si no logramos alcanzar un nivel de madurez psicológica, un nivel de conciencia elevado, acompañado de inteligencia emocional, difícilmente vamos a poder aprovecharnos de la agilidad porque las resistencias nos van a ganar. No vamos a podernos aprovechar de la construcción de futuro porque la victimización va a ser lo que va a estar presente al momento de mirar la experiencia o el miedo a la incertidumbre nos va a estar dominando. Entonces, el trabajo con uno mismo, desde el rol de líder o desde cualquier rol, para mí se hace básico para poder aprovechar esta parte del cerebro evolutiva, para poder aprovechar las competencias sofisticadas, porque estas son básicas, y para poder aprovechar todas estas que son mucho más sofisticadas, tenemos definitivamente que encaramarnos en esa autopista, en ese tren bala, rápidamente, trabajando en lo personal. Eso es lo que yo dejaría allí como lo que me has hecho reflexionar con esta conversación. ¿Qué consejo final darías tú a quienes nos están escuchando? Sí, mira, yo cabalgaría, digamos, Lucía, sobre eso que tú has señalado. Definitivamente, eh, digamos, concretando en el tema del futuro en particular, nosotros podemos o ser víctimas del futuro o co-creadores del futuro. Y por supuesto, en uno y en otro caso vamos a estar operando desde niveles de conciencia totalmente distintos, ¿verdad? En la medida en que yo me dedique primero a ese proceso de autoconocimiento, de autoobservación, para subir en la escala de los niveles de conciencia, ¿verdad? Eso es uno de los factores que va a impactar en que yo me relacione con el futuro desde la posición de víctima y por lo tanto desde el temor, o que vea el futuro como algo que yo, en lo que yo tengo influencia, en lo que yo tengo agencia, en lo que puedo tener un impacto, que es algo que yo puedo co-crear con otras personas, por supuesto, y con un conjunto de condiciones, ¿no? Eh, y diría que definitivamente es clave, Lucía, que si tenemos un cerebro, por ejemplo, que está preparado, ¿no? Que está preconfigurado para permitirnos hacer ciertas cosas, ¿verdad? Para que desarrollemos ciertas habilidades, pues se trata precisamente de entrenar esas habilidades. La inteligencia emocional es una habilidad que se entrena, así como las habilidades de pensamiento y en particular el pensamiento de futuros es una habilidad que se entrena. Y los frutos, los beneficios de entrenar tanto las unas como las otras, que además van de la mano, porque para pensar con claridad y efectividad necesitamos también hacer una gerencia muy efectiva de nuestras emociones, porque tenemos un cerebro que siente y piensa en simultáneo, ¿ok? Entonces hay que entrenar esas habilidades. Y fíjate, yo quisiera mencionar lo siguiente, no es casual, ¿ok? No es casual que organizaciones tan importantes como el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial tiene un council específicamente
en el área de prospectiva, ¿ok? De Strategic Foresight, pensamiento, prospectiva estratégica. Naciones Unidas y el sistema de Naciones Unidas vienen desarrollando también sus consejos en el área de prospectiva y entrenando a su personal en el área de pensamiento de futuro. ¿Okay? Organizaciones muy importantes, pudiéramos mencionar Amazon, Google, que se caracterizan por la innovación, por la capacidad de influir, ¿verdad? De tener un impacto. Bueno, están utilizando estas herramientas y entienden que es fundamental que sus líderes y su talento trabajen con estas herramientas. Entonces, mi invitación, más que no sé si consejo, bueno, sí sería un consejo, es a que nos ocupemos de desarrollar estas habilidades, porque vamos a ver los beneficios tanto a título personal, ¿verdad? O sea, nada más el hecho de que como individuos podamos mitigar la ansiedad. La ansiedad es, tú lo sabes como psicóloga, yo como psicoterapeuta, la ansiedad es uno de los grandes males de nuestro tiempo, ¿no? Bueno, este tipo de herramientas nos ayudan a mitigar la ansiedad. Eso es un beneficio personal extraordinario. Pero el hecho de que podamos ampliar nuestra visión, desarrollar mejores estrategias, fortalecer nuestros procesos de toma de decisiones, trabajando en estas habilidades, la inteligencia emocional, el pensamiento de futuro, el cultivo de los niveles de conciencia, oye, merece la inversión, ¿verdad? Entonces mi consejo, mi sugerencia o mi invitación sería a eso, a dedicarle a estas habilidades el espacio que requieren, porque ese no es un tiempo que le vas a quitar a tu productividad, ese es un tiempo que tú vas a invertir en expandir tu productividad incluso con menor esfuerzo y probablemente con menor tiempo. Totalmente segura de eso, lo hemos vivido, lo hemos trabajado en organizaciones muy importantes. Tú has sido parte de este equipo, la persona especializada en trabajar con pensamiento de futuro y perspectiva en el Hub de Líderes, con empresas de diferentes industrias y tamaños. Y Así bueno, es. allí tengo, aparte del equipo, José, colgando el link de Somos Líderla para Mm, justamente amplificar esta información del Hub de Líderes y vemos cómo cuando tú incorporas esta información en este programa, definitivamente amplifican la percepción de los líderes y terminan manejando elementos personales de una manera mucho más óptima, del tipo la ansiedad, tipo la preocupación por la incertidumbre, mm, por el futuro, entendiendo que hay herramientas que están a la mano, al alcance, y que una vez que la aprendes, la aplicas y la comprendes, definitivamente te suma valor a tu mm, vida en lo personal a la vida del equipo y a la expansión del negocio, bien. de la organización. Ujú, así es. Entonces, Malena, quiero agradecerte de verdad, qué A ti, bueno Lucía. tenerte aquí, de Ujú. verdad, qué placer tenerte, conversar contigo y haber compartido este espacio. Mil Gracias a ti. gracias. Gracias a ti, gracias a todos los que nos han escuchado y a quienes nos escuchen en diferido. Y miren, la verdad es que esto de dedicarse ese espacio para cultivar este conjunto de habilidades es maravilloso. Ustedes van a notar un antes y un después en su vida personal, como tú decías, Lucía, y en la vida organizacional. Así es. Gracias, Malena. Por ahí nos están saludando. Saludos a Quinaldo Sí, y señor. a Luisa que nos estaba saludando por allí. Gracias a Guáramo Argentina. Excelente información. Gracias a ti. Y bueno, con esto nos despedimos y vamos a dejar colgado el video para que lo puedan repasar, lo puedan ver y lo vamos a poner también en nuestro canal de YouTube. Que estén muy bien. Chao, chao Chao, a chao. todos. Feliz Gracias, tarde. Malena. Chao. Chao.